de hoy nos piden realizar el estudio completo de la siguiente función. Tenemos f de x igual a x al cuadrado menos 4 sobre x. Lo primero que vamos a analizar es el dominio. Primero que vamos a analizar. Tenemos que recordar que el dominio, tenemos que recordar las tres condiciones que tenemos para el estudio del dominio. Aquí tenemos la condición de que tenemos una variable en el denominador, por lo tanto esta variable tiene que ser distinta de 0, x distinto de 0. Por lo tanto concluimos que nuestro dominio es x que pertenece a todos los reales menos el 0. Bien, lo siguiente a analizar va a ser los puntos de corte. Cuando analizamos nuestro punto de corte decimos que vamos a hallar el punto de corte con x cuando y vale 0. Esto vendría siendo y, entonces tenemos 0 igual a x al cuadrado menos 4 sobre x. Pasamos esta x para acá, nos queda x al cuadrado menos 4 igual a 0. Pasamos el 4 positivo al otro lado, nos queda x al cuadrado igual a 4. Sacamos raíz cuadrada en ambos miembros, nos queda x igual a raíz de 4. Y esto nos queda x igual a más menos 2. Por lo tanto, los puntos de corte, el punto 1 es y0, x2. Y el punto 2 es menos 2 y y0. Ahora analizamos el siguiente punto de corte. El punto de corte con el eje y, cuando x vale 0. Pero habíamos dicho aquí arriba que x no puede valer 0. Por lo tanto, no hay punto de corte con el eje y. Bien, lo siguiente que vamos a analizar son las asíntotas. Primero, analizaremos la asíntota vertical. Vamos a hacerlo mediante el uso del operador límite. Colocamos límite. Cuando x tiende, vamos a ver si nosotros excluimos algún valor del dominio y ese es el valor al que va a tender la x, el 0. Tenemos un valor excluido, entonces vamos a hacer que la x tienda a este valor. Cuando x tiende a 0, de la función que tenemos nosotros, que es x al cuadrado menos 4 sobre x. Ahora, recordando, en las asíntotas verticales, cuando nosotros evaluamos este valor que nosotros excluimos, obligatoriamente nos tiene que dar infinito o menos infinito. Si nos da el infinito o menos infinito, quiere decir que sí existe una asíntota vertical en este punto. Vamos a evaluar. Cuando evaluamos vamos a poner la palabra límite. Tenemos 0 menos 4 sobre 0. Esto nos queda menos 4 sobre 0 y esto es menos infinito. Por lo tanto, tenemos una asíntota vertical en 0. La colocamos. Asíntota vertical en x igual a 0. Analizamos ahora la asíntota horizontal. Para analizar la asíntota horizontal seguimos usando el límite, pero la x va a tender a más infinito de la función x al cuadrado menos 4 sobre x. Primero vamos a evaluar y nos queda infinito al cuadrado menos 4, infinito. Sobre infinito nos queda infinito sobre infinito. Como tenemos esta indeterminación, podemos aplicar el siguiente método, que es dividir la función entre la variable de mayor exponente, es decir, x al cuadrado. Dividimos cada término entre x al cuadrado. Esto nos queda 1, esto nos da 0 y esto nos da 0. Porque un número entre infinitos nos da 0.
Y esto nos queda 1 menos 0 sobre 0. Y esto nos queda 1 sobre 0 infinito. Ahora, tenemos que recordar que la asíntota horizontal no nos puede dar infinito, porque si no, no existe la asíntota horizontal, y aquí nos da infinito. Por lo tanto, la asíntota horizontal no existe. ¿Qué quiere decir esto? Que existe una asíntota oblicua. Vamos allá. Entonces, la asíntota oblicua, primero tenemos que hallar m. ¿Por qué? Porque la asíntota oblicua tenemos que recordar que es una recta. Y la fórmula de las rectas es, fórmula general, es y igual a mx más b. Tenemos que hallar la pendiente y la b. Para hallar m es el límite cuando x tiende a infinito de la función dividido entre x. Es decir, x al cuadrado menos 4 sobre x sobre x. Vamos a aplicar doble c, recordar que aquí tenemos un 1 y nos queda límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado menos 4 sobre x por x al cuadrado. Cuando nosotros evaluamos el infinito, nos va a quedar infinito menos 4 infinito sobre infinito, nos queda infinito sobre infinito. Como nos queda esta misma indeterminación, podemos aplicar exactamente lo que aplicamos acá de dividir entre la variable de mayor exponente. En este caso es x al cuadrado. Entonces nos queda límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 4 sobre x al cuadrado sobre x al cuadrado sobre x al cuadrado. Esto nos da 0, esto no se elimina y nos da 1. Entonces nos da 1 sobre, menos 0 sobre 1. Y esto nos queda 1. Bien, ya hallamos la pendiente que es 1. Ahora vamos a hallar la B, la letra B. Siguiendo con el ejercicio, ya habíamos hallado la N de la asíntota oblicua, es decir, la pendiente. Lo siguiente que tenemos que hallar, habíamos dicho, era la B. Ahora, para hallar la B, es el límite cuando x tiende a infinito de la misma función menos mx, pero la m es 1, es decir, la pendiente es 1. Entonces nos queda x al cuadrado menos 4 sobre x menos x, porque la pendiente es 1. Entonces, seguimos. Sacamos mínimo como múltiplo, nos queda x al cuadrado menos 4 menos x al cuadrado. Esta se elimina y nos queda límite cuando x tiende a infinito de menos 4 sobre x. Cuando evaluamos, esto nos da 0. Entonces, la b nos da 0, es decir, que la asíntota, tomando en cuenta esta ecuación general, es y mx, que m es 1, o sea x, más b, que b es 0. No se coloca, entonces la asíntota oblicua es y igual a x. Bien, siguiendo, el siguiente paso que vamos a hacer después de las asíntotas es hallar el crecimiento y el decrecimiento mediante el uso de la primera derivada. Bien, recordad que si tenemos una función de esta forma, vamos a aplicar la derivada de la división, que es, este es el primer producto, este es el segundo. Entonces, el primero derivado, que sería 2x, por el segundo sin derivar, que sería x, menos obligado. El primero sin derivar, que nos daría x al cuadrado menos 4,
por el segundo derivado, que es x, la derivada de x es 1, por el segundo al cuadrado. Bien, vamos a resolver ahora y a agrupar términos semejantes. 2x por x nos da x al cuadrado, 2x al cuadrado menos x al cuadrado menos 4. Digo, menos por más da menos, menos por más, menos por menos da más. X al cuadrado. Esto nos queda 2x menos x, 2x al cuadrado menos x al cuadrado, x al cuadrado más 4 sobre x al cuadrado. Bien, aquí nosotros lo que deberíamos hacer es colocar nuestra recta real, colocar más infinito, menos infinito, y evaluar los puntos críticos en donde se nos anula la función. Aquí el único punto donde se nos anula es en el 0. Pero ¿qué pasa? Nosotros no tenemos necesidad de hacer esto. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un x elevado al cuadrado y otro x elevado al cuadrado. Por lo tanto, cualquier número que nosotros metamos, que nosotros sustituyamos acá, nos va a generar un número positivo, porque está elevado al cuadrado. Todo número elevado al cuadrado siempre es positivo. Por lo tanto, aquí siempre es positivo. Es decir, la función siempre va a crecer. Bien, ya que tenemos este resumen y hemos hallado hasta el crecimiento, donde vemos que siempre crece mediante el uso de la primera derivada, vamos a hallar ahora la concavidad, que es el quinto paso, mediante el uso de la segunda derivada. Tenemos aquí la primera, entonces vamos a usar esta para hallar la segunda. F segunda de x es, al igual que hicimos con la primera, este es el primer factor y este es el segundo. Entonces, el primero derivado, que sería 2x, por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por el segundo derivado, que nos daría 2x, sobre el segundo elevado al cuadrado, es decir, x a la 4. Bien. Ahora vamos a sacar factor común x. Esta x y una x de acá se nos va, entonces nos va a quedar 2x al cuadrado menos 2 que multiplica a x al cuadrado menos más 4 sobre x a la 3. Hemos eliminado, recordar, una x mediante el uso del factor común. Vamos a aplicar distributiva y vamos a seguir. Tenemos 2x al cuadrado menos 2 que multiplica a x al cuadrado menos por más nos da menos 8 sobre x al cubo. Este 2x cuadrado se va con este 2x cuadrado y nos queda f segunda de x igual a menos 8 sobre x al cubo. En este caso, sí tenemos que hacer el estudio de signos, caso contrario de allá. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un x elevado al cubo. Por lo tanto, si nosotros sustituimos un número negativo acá, nos va a generar el mismo número negativo. En cambio, si tenemos un exponente de índice, si tenemos un exponente par, nos va a generar un número positivo cualquier número que nosotros sustituyamos acá. Colocamos nuestra recta real, más infinito y menos infinito, colocamos los puntos donde se anulan o donde se hace cero la ecuación, es decir, en 0 x igual 0, y evaluamos. Si colocamos un número mayor que 0, por ejemplo el 1, nos da menos 8, este menos influye, sobre 1 nos da menos 8, es decir, nos da un número negativo. Y si colocamos un número negativo, menos, entre menos nos da más, nos da un número positivo. Entonces, concluimos que del menos infinito al 0, la función es cóncava hacia arriba
y del 0 a menos infinito es, más infinito es cóncava hacia abajo. Bien, teniendo esto, vamos a colocarlo de este lado como un resumen. Ahora tenemos todo lo necesario para realizar la gráfica. Bien, primero, los puntos de corte. Tenemos el punto 2, 0 y el punto menos 2, 0. 2 en X, 2 y 0 en Y. Menos 2 en X y 0 en Y. Tenemos esto ya. Ahora, la asíntota vertical en X igual 0. Asíntota horizontal no tiene, y la asíntota oblicua que es Y igual a X. Bien, tenemos esto. Vamos con el crecimiento. Vemos que del 0, del menos infinito al 0 crece, y del 0 al más infinito también crece. Pero vamos a trazar la gráfica porque tenemos estos dos puntos. Por lo tanto, sabemos que si tenemos esta asíntota, nuestra gráfica va a venir así. Bien, vamos a comprobar esto. Vemos que la gráfica crece aquí del menos infinito al 0 y del 0 al infinito también crece. Entonces, esto está bien. Ahora, la concavidad. Vemos que del menos infinito al 0 es cóncava hacia arriba, si lo vemos así, es cóncava hacia arriba. Ahora, del 0 al más infinito es cóncava hacia abajo, así. Nos hace así la gráfica. Va a haber un punto en el que la gráfica va a tener que, aquí vemos que la gráfica es cóncava hacia abajo. Entonces, la concavidad también está bien. Y vemos el dominio, que es todos los reales menos el 0. Aquí vemos que ocupa todos los reales. Aquí no vemos gráfica, ¿ok? Que porque tenemos la asíntota en 0, por lo tanto, lo del 0 está bien. Y aquí vemos gráfica hasta el infinito. Entonces, nuestro dominio, y es lo último, también está bien. Y hemos terminado, concluido el ejercicio y hemos comprobado todo lo que hemos sacado mediante el uso de la primera derivada, la segunda derivada y el dominio.